películas y series de televisión que tratan sobre viajes en el tiempo, tales como Volver al Futuro o Outlander, siempre nos han explicado que no podemos tocar nada en el pasado, puesto que puede alterar nuestro futuro. Pero en Dark te puedes encontrar con tu yo del pasado, conocer a familiares de otra época e inclusive matarte a ti mismo, creando con esto paradojas temporales que cambiarán definitivamente el futuro de nuestros personajes. Este tipo de historias siempre han sido atractivas para el público, desde que H.G. Wells publicara en 1895 su famosa novela La máquina del tiempo. El cine adoptó este tema de la ciencia ficción y sin necesidad de irnos al pasado, podemos mencionar aquí filmes como la saga Terminator, 12 monos de Terry Gilliam o Endgame del universo cinematográfico de Marvel. Los autores de Dark evidentemente han bebido de todas estas influencias del cine y la literatura para darle forma a su historia, una en la que no están ausentes las paradojas temporales como la que se vivía en la mencionada Terminator, en la que John Connor enviaba al pasado al que sería su padre a proteger a su madre del ataque de un androide asesino. Yo soy Francis de la Cruz de tu serie favorita y hoy te mostraremos las 10 mejores paradojas temporales de esta serie alemana que en sus únicas 3 temporadas nos llenaron de lecciones sobre el amor y nos mostraron a veces de manera filosófica ideas sobre la vida, la muerte y la manera en la que se deben tomar las decisiones. Número 1. Charlotte es madre de Elizabeth y Elizabeth es madre de Charlotte. En la primera temporada nos presentan a Charlotte Caroline Strum, una señora policía que está casada y tiene 2 hijas, Francisca y Elizabeth. Elizabeth, cuando es adulta, se convierte en madre, pero por las dificultades que presenta en esta época, lleva a su hija al pasado y la deja en las puertas del científico H.G. Tannhaus, Christian Steger, quien la nombra Charlotte, y cuando ella crece se convierte en la madre de Elizabeth. Número 2. La muerte de Marta sucede igual que la de Jonas. Al final de su segunda temporada, el Jonas adulto, llamado Adán, mata de un disparo en el vientre a Marta, frente a Jonas. Luego, en la tercera temporada, la Marta joven de una segunda dimensión mata a Jonas joven, también de un disparo en el abdomen. Ambas muertes fueron justificadas como la única forma que podrían terminar el nudo temporal que se había estado produciendo en muchas ocasiones. Número 3. Helen Albers mata a su hija Katarina adulta, quien viaja al pasado. Katarina es la madre de Mikkel, que a su vez es el padre de Jonas. Cuando su hijo más pequeño es llevado al pasado por un Jonas de otra época, ella, desesperada, descubre también cómo viajar a través del tiempo, encontrándose a su esposo Ulrich, quien también había viajado en busca de Mikkel. En su viaje a 1986, Katarina es asesinada por su madre Helen, que pensó solo haberse defendido de una loca, sin saber que se trataba de la versión adulta de su hija. Número 4. Mikkel viajó al pasado y cuando fue adulto se convirtió en padre de Jonas. Mikkel es un niño común y corriente del pueblo ficticio de Winden, quien un día acompaña a sus hermanos al bosque y desaparece sin dejar rastro. Aunque en realidad luego descubrimos que fue un Jonas más adulto quien lo llevó al pasado, específicamente en 1986, y luego es adoptado por una enfermera, conoce a Hannah, con la que luego se casa y tienen a Jonas. Jonas es quien induce el suicidio de su padre. En su búsqueda inalcanzable por terminar el ciclo de viajes en el tiempo, Jonas acude a Adán, quien es su versión más adulta,
y este le recomienda impedir el suicidio de su padre para que todo vuelva a la normalidad. La paradoja se produce cuando él visita a Miguel adulto y le pide que no se quite la vida, sugiriendo entonces la idea de hacerlo, puesto que ni lo había pensado. Existen dos universos y en ambos pasan situaciones similares. En la tercera temporada conocemos que existe un segundo universo paralelo al que conocíamos. Y en este mundo alterno existen la mayoría de nuestros personajes viviendo vidas parecidas pero diferentes. Me explico. Cuando Jonas, nuestro viajero principal, conoce la segunda realidad, descubre que en esta él no existe, sencillamente porque su padre nunca viajó al pasado, por lo tanto sigue siendo un adolescente. Bartosz viaja al pasado y se convierte en el bisabuelo de Ulrich. Aunque siempre fue uno de sus personajes secundarios de los secundarios, Bartosz también fue llevado al pasado y en la tercera temporada cobra un real protagonismo luego que conoce y se enamora de Silja. De ese amor nacen Noah y Agnes, convirtiéndose esta última en la abuela de Ulrich y en bisabuela de Jonas. Jonas mata a su madre. En un intento desesperado por terminar con este ciclo de viajes bañados de sangre, Jonas adulto, cara quemada, recibe la visita de Hannah, su madre, y su hermana Silja, quienes buscaban quedarse en la residencia de él. En un giro inesperado, Jonas ingresa a la habitación donde se encontraba su madre y la asesina asfixiándola. Los personajes casi siempre se muestran en 2 y 3 edades. Puesto que los viajes en el tiempo son la materia prima de esta historia, constantemente nos llevan a distintas épocas y con ello conocemos el reparto de personajes en sus versiones infantiles, adultas y envejecientes. Noah joven mata a su padre Bartosz adulto. Los encargados de crear los pasadizos de la cueva, con la que se puede viajar 33 años al pasado y 33 al futuro, fueron la responsabilidad de Bartosz y Noah, padre e hijo respectivamente. Sin embargo, es de manos de su propio hijo Noah que Bartosz muere violentamente. También te traemos 5 curiosidades sobre esta serie. La primera es que fue creada por Baran Bo Odar y Jansen Friese, una pareja de esposos alemanes. Esta es la primera serie de producción alemana creada para Netflix. El padre de Baran trabajó en Suiza como químico para la industria nuclear, y esto probablemente fue motivo de inspiración para crear esta historia. Las iniciales HG en el nombre del relojero H.G. Tannhaus son una referencia al autor de La máquina del tiempo, H.G. Wells, quien popularizó el concepto de viaje en el tiempo en la cultura pop. El 12 de noviembre también es una fecha crítica en el regreso al futuro 1985, ya que marca el día en que muchas decisiones y acciones de viajes en el tiempo chocan. Ahora te mostraré mi ranking de los que considero fueron los personajes más sufridos de la serie. Empezaré con Katarina Nielsen, a quien su marido le engaña, su hijo pequeño desaparece y luego su esposo, para después ella morir asesinada a manos de su propia madre. El puesto 2 lo lleva el mismo Ulrich, quien primero pierde a su hermano, luego a su hijo y después es encerrado de por vida en un manicomio. El tercer puesto se lo damos a Elizabeth Doppler, quien nace con la deficiencia del habla, sobrevive al apocalipsis, pero pierde a su hermana y madre. Luego, no puede hacer nada cuando asesinan a su padre, pierde un ojo de una forma que nunca supimos y al final, su hija es secuestrada por su versión más adulta. Y el cuarto lugar es para Mikkel, el pobre niño que es llevado al pasado, lejos de su familia, amigos y obligado a vivir en una época distinta.
casarse con el personaje más odiado de la serie, Hannah, tener que vivir en su adultez cerca de lo que eran sus padres y verse constantemente en su versión de niño y, como si fuera poco, ser motivado al suicidio. Y bueno, aunque esta serie Dark es una de las más populares del momento, gracias a su excelente guión, la buena interpretación de sus personajes y por supuesto el excelente casting que la representa, nosotros encontramos dos incongruencias que te mencionaremos ahora. Cambio de lugar de la cicatriz en la cara de Marta. Se la hace originalmente en el pómulo derecho y en algunos capítulos finales aparece en el izquierdo. El personaje de Noah, quien en un momento funge como sacerdote en la ciudad, sale con la misión de recuperar a su hija Charlotte, quien fue raptada. Pero de repente lo vemos asesinando niños con la excusa de probar la máquina de viajes en el tiempo, dejando a un lado su propósito original y mostrando una crueldad y sadismo que no suele ser propia de padres, y menos si es reciente. Y bueno, esto es todo de tu serie favorita. Gracias por acompañarnos hoy. Ahora te dejamos con mi compañero Rubén Peralta, quien nos hablará sobre las novedades del cine. Chao.